Bueno, además de visitar Santiago y Iquique, el Papa Francisco irá a la región de la Araucanía. En enero próximo, en Temuco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica quiere palpar la situación que se vive en la zona. Vamos a analizar este hecho y vamos a hablar con detalle. Estamos con el dirigente mapuche, Diego Ancalao. Gracias, Diego, por acompañarnos, además en esta jornada de domingo. Bienvenido. Gracias, Tima Karina, por invitarme. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero en específico vamos a partir con la visita del Papa Francisco, que elige Temuco como uno de sus destinos. ¿Qué expectativas hay respecto de lo que pueda hacer el Papa Francisco respecto a una deuda histórica que hay con el pueblo mapuche? Bueno, en primer lugar, es muy importante para el pueblo mapuche y para Chile que venga el Papa, por tres razones. La primera es porque él es jefe de Estado, pero jefe de uno de los estados más poderosos del mundo, porque la mitad del mundo es católica. De tal manera que eso tiene una significación muy importante. Pero además de eso, si él viene a Chile y va a la Araucanía, es porque uno de los jefes más importantes del mundo sabe que aquí en Chile hay una relación política pendiente con el pueblo mapuche. Entonces, de tal manera que él venga y vaya a hacer este gesto es muy importante, particularmente porque las declaraciones de la Iglesia Católica en Chile, de hecho en abril de este año, dicen claramente, de hecho el mismo obispo Vargas propuso a la mesa asesora de la presidenta que se reconociera un Estado plurinacional, que Chile reconociera que hay otros estados, o sea que un solo Estado tiene otras naciones. Y que además de ser plurinacional, ellos piden que se den cierta autonomía al pueblo mapuche. Se lo pidieron en la Comisión Asesora Presidencial y todo esto fue negado, no fue aceptado. De tal manera que la Iglesia Católica va a la vanguardia en los derechos políticos del pueblo mapuche. Diego, ¿cuál es la relación que tiene el pueblo mapuche con la Iglesia Católica y especialmente allá en la región de la Araucanía? Mira, el hecho de que venga el Papa tiene gran repercusión y puede ayudar a resolver muchos problemas, siempre y cuando, y con esto respondo a tu pregunta, siempre y cuando no hayan intereses de la Iglesia Católica frente a la situación del pueblo mapuche. Te lo digo, porque en Temuco hay un sector que hay un seminario de la Iglesia Católica que las comunidades vecinas le han pedido a la Iglesia Católica que le devuelvan ese terreno, porque el título de merced dice que pertenece a la comunidad colindante con el seminario de la Iglesia Católica. Entonces ahí hay un conflicto de intereses, y también hay un conflicto de intereses con la Iglesia Católica porque el magisterio del obispado de Villarrica tiene 200 escuelas rurales en comunidades mapuche. Entonces, así como la Iglesia pide al Estado que reconozca derecho a la autonomía y a la plurinacionalidad, la Iglesia Católica debería también entregar algunas escuelas a la administración de comunidades mapuches donde se encuentran incorporadas. Eso es una situación de interés de la Iglesia Católica. Esa es la situación completa y real. El viernes la presidenta Michelle Bachelet presentó el Plan Araucanía. En su discurso el 1 de junio dijo que había una deuda histórica importante, pendiente, centenaria con el pueblo mapuche, pero que lo iba a abordar luego con sus propuestas. Las conocimos el día viernes. Este Plan Araucanía que incluye reconocimiento, derechos productivos regionales, apoyar a las víctimas. En términos generales, ¿qué opinión tienes respecto del Plan Araucanía y si te parece ambicioso? No me parece ambicioso porque el Plan Araucanía ataca a los mismos temas que ha atacado generalmente casi todas las comisiones que han hecho todos los gobiernos que han administrado de la vuelta a la democracia. Y en términos muy concretos, no se ve en la propuesta de la presidenta que haya una medida para disminuir la pobreza, porque las 10 comunas más pobres de la Araucanía son las 10 comunas con mayores plantaciones forestales. En la Araucanía la mayor cantidad de déficit hídrico está precisamente en las comunas que tienen sobre el 20% de plantaciones forestales. Ahora hay inversión destinada específicamente a reforestar. A reforestar, claro. Entonces uno no entiende cómo se va a resolver el tema de la pobreza reforestando. De tal manera que en ese punto hay un déficit, pero un déficit más profundo es que ninguna de estas medidas reconoce los derechos políticos y colectivos del pueblo mapuche. Es decir, no reconoce los derechos políticos en términos muy concretos de autonomía. La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en varios artículos, como el 3, el 5, el 20, el 21 y el 23, dice claramente que los pueblos originarios tienen que tener derecho a decidir su futuro como pueblo en términos de educación, en términos de cultura, en términos de economía, y para eso el Estado debe colaborar. Pero nada de eso se encuentra en eso. Ya, y ahí quiero preguntarte de inmediato por la autonomía, la que tú planteas como crítica, ¿cierto?, al Plan Araucanía, pero eso significa avanzar en
en que existan efectivamente no solo varias naciones en un mismo Estado, sino más bien que también tengan sus propias estructuras desde el pueblo mapuche, y eso no es necesariamente integrarse con una estructura que ya está definida, que si bien tiene que ser diversa, que puede ser multicultural y multinacional. ¿Es así o no? O sea, ya estamos en los hechos, estamos ya integrados. O sea, Chile tiene un pueblo que es mapuche, que habla otro idioma, que le llaman mapudungún. Bueno, hay la oficialización del mapudungún. Sí, pero la oficialización del mapudungún de la Araucanía. Pero de ahí vamos a ese punto. Pero fundamentalmente en esto, lo que ocurre es que cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de que en los hechos Chile ya es plurinacional. Lo que ocurre es que Chile en el derecho no se reconoce como plurinacional. Y eso necesita reconocimiento constitucional. Pero un reconocimiento constitucional que permita que las otras naciones tengan su propia estructura política. Es decir, como ocurre, por ejemplo, con Escocia e Inglaterra. Escocia tiene su propio parlamento, decide y tiene ciertas competencias para decidir en su parlamento propio. Eso es una cosa. Y lo otro, que un Estado plurinacional debe tener representación política donde se toman las decisiones en Chile. El Parlamento. En el Parlamento. Y el pueblo mapuche es el 84% de la población indígena. De tal manera que el 10%, hay 1,5 millones de indígenas en Chile que son minoría étnica, y si en democracia elige la mayoría, ¿cómo va a ser representado una minoría en el pero por poder? ejemplo Nueva Zelanda, y lo conversamos fuera de micrófono, lo resuelve garantizando y permitiendo que existan escaños determinados para el pueblo originario, en este caso los maoríes, ¿cierto? Eso puede ser una salida más allá de un parlamento autónomo del pueblo mapuche, o sea, el garantizar escaños en el parlamento. O sea, en términos muy concretos, una de las medidas de solución es que el pueblo mapuche y los pueblos originarios de Chile tengan representación parlamentaria en el epicentro del poder legislativo, y para eso tiene que haber un registro electoral indígena, donde los pueblos indígenas se elijan entre sí de acuerdo a su densidad poblacional y tengan escaños reservados en el Parlamento. Eso es una parte de la solución. Y la otra parte de la solución es que el Estado plurinacional vote y regule un estatuto, y que este estatuto permita entregar cierta autonomía a los pueblos originarios de Chile en ciertas materias, como educación, como puede ser rescate de la cultura, y puede ser también con un presupuesto para que ellos empiecen ya a ejercitar su derecho a la libre determinación como pueblo. ¿Cómo quiere ser el pueblo aymara en 100 años más? Eso es una decisión que tiene que tomar el pueblo aymara, una decisión que tiene que tomar el pueblo mapuche, y esa decisión y esa posibilidad hay que otorgársela. Lo que nosotros estamos diciendo, que aquí la situación de resolución al conflicto tiene que tener una salida democrática, no militar ni judicial. La salida a esta situación es democrática, y para eso hay que reconocer derechos. ¿El Plan Araucanía no va a resolver los problemas históricos que hay con entonces el pueblo mapuche? Sin duda no lo va a resolver, y por una razón muy sencilla, porque el pueblo mapuche lo que pide es reconocimiento, en primer lugar, de una deuda histórica que nace en el año 1825, cuando el Estado de Chile firma el Tratado de Trapigüe con el pueblo mapuche. Y ahí le reconoció ciertos derechos a tomar decisiones en su territorio. Entonces, el Plan Araucanía actual, si bien es una medida que permite avanzar en ciertas materias, no es la solución. Eso es lo que hay que dejar muy claro, no es la solución. Pero te pregunto en específico por algunos puntos en favor del tiempo. ¿Hay avance, hay reconocimiento oficializar el mapudungún, efectivamente en la región de la Araucanía? También, no sé, otro de los temas, se va a declarar feriado el Día Nacional de los Pueblos Originarios, el próximo 24 de junio, participación en el Congreso. ¿Hay avance? Mira, particularmente sobre la lengua, el reconocimiento del idioma mapuche en la Araucanía. Nosotros en la Araucanía, yo vengo a la feria, estoy en reuniones y hablamos el mapudungún. Para nosotros es oficial. El problema es que al hacer un reconocimiento legal, Chile tiene que reconocerlo para todo el país. ¿Por qué? Porque nosotros los mapuches somos interculturales. Nosotros hablamos español. Claro. Nosotros vamos a universidades que no son mapuche. Nosotros los más interculturales de Chile somos nosotros, los mapuches. De tal manera que los que no nos conocen a nosotros, que son las personas no mapuches, tienen que conocer nuestro idioma, tienen que conocer nuestra cultura. Por lo tanto, tú esperabas que el mapudungún sea oficial en Chile, en todo el territorio chileno. Exactamente, porque reconocernos a sí mismo nuestro propio idioma, está bien que lo reconozcan legalmente, pero para avanzar a la plurinacionalidad, para avanzar a la interculturalidad, es absolutamente necesario que Chile, las personas que no son mapuche, tengan acceso a conocer nuestra cultura e idioma mediante la educación, de tal manera que no podamos ser juzgados por desconocimiento.
Te quiero preguntar por el Plan Araucanía, el apoyo a la recuperación económica y personas y empresas que se han visto afectadas y el tema de la violencia en la región de la Araucanía. ¿Cómo lo aborda este Plan Araucanía? Bueno, con relación al primer punto, con las empresas, las empresas forestales el año 2016 exportaron en utilidades más de 5.000 millones de dólares. Y en consecuencia la Araucanía es la región más pobre de Chile. Entonces, el problema que existe ahí no es precisamente ayudar solamente a los empresarios. Tenemos un 23.6% de pobreza. Más de 200.000 personas en la Araucanía son pobres. Y eso no se va a resolver con bonos empresarios. Para eso tiene que haber una política de Estado para sacar adelante la región. Y eso tiene que ver más que con medidas paliativas. Puntualmente, en el caso mapuche, hay que avanzar a la idea del pueblo maorí. Tiene que crearse un modelo de desarrollo económico mapuche con pertenencia étnica y de acuerdo al propio término mapuche que se llama Kumé Moñán, que es el buen vivir. Entonces, cuando hablamos de sacar adelante un pueblo, no se puede sacar adelante dándole recursos para que se construya un invernadero o para que se construya 3 invernaderos. En realidad, esas medidas lo único que te permiten es el autoconsumo familiar. Pero cuando hablamos de emprendimiento económico, las medidas tienen que ser iguales para todos y en el caso del pueblo mapuche no ha llegado. Con relación a la violencia, ahora, con relación a la violencia tenemos un problema grave porque la región más violenta de Chile, según la Fundación Paz Ciudadana, es la región metropolitana, particularmente el Gran Santiago. Después está Iquique, Valparaíso y Puerto Montt. Y no está la Araucanía. Entonces, cuando hablamos de violencia, puntualmente lo que le faltó a esta propuesta es explicar qué tipo de violencia, a quiénes se refieren, porque perfectamente podemos hablar de la señora mapuche Lamien Canuyán, que dio a luz engrillada. Ese es un acto de tortura y violación a derechos humanos. Una mujer que da luz en cesárea no tiene para qué engrillarla. Eso es un acto de violencia brutal. Entonces, cuando hablamos de resarcir, de subsanar, cuando se pide perdón, entonces a las víctimas tiene que resolverse el tema. La situación de la Araucanía se descomprime en la medida que se reconozcan derechos políticos, derechos constitucionales, derechos al desarrollo cultural y económico, no solamente con medidas paliativas, que ha sido parte del fracaso histórico de la vuelta a la democracia. Digo, no me queda más tiempo. Gracias por compartir tu análisis junto a nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme. Rápidamente la pausa. Siga junto a nosotros.